médico mandó echar a la abuelita. Ella no tenía dinero para atenderse, pero un día después supo quién era y deseó morir. El mundo, la vida, sus designios pueden ser tan grandes y diversos que uno a veces piensa que va a ser muy difícil que coincidan nuevamente. Siempre debemos de hacer las cosas pensando en que la ruleta de la vida girará, aún así nosotros nos hayamos detenido. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. Si vuestros padres os volviesen como un niño nuevamente, ¿qué harían? El Alzheimer es una enfermedad que puede aparecer a la edad de los 65 años. Es una de las enfermedades más tristes, pero también muy tierna para muchos hijos que al enfrentar la situación deciden devolver de manera voluntaria los cuidados que un día recibieron cuando eran niños. La vejez se convierte entonces en la prueba que a muchos les tocará pasar. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Ronald de pequeño siempre había tenido todo lo que necesitaba. Nunca había pasado necesidad alguna y no sabía lo que era tener hambre o tener que preocuparse por si faltaba algo en casa. En una casa inmensa vivía él, alejado de la ciudad. Sus padres, al tener las posibilidades, se habían dedicado a sembrar sus propias frutas, sus propias hortalizas, su propio ganado. Todo lo tenían en orden. Solo acudían a la ciudad cuando se trataba de algo urgente, comprar insumos y tramitar documentaciones. Ronald salía de la escuela y era recogido por un chofer personal. Cuando se realizaban las fiestas por cumpleaños u otras fechas donde se recibía visita, siempre tenían que llegar hasta allí. Una vida privilegiada a los que muchos de los propios amigos no tenían acceso. Su padre pudo haberlo matriculado en una escuela especial de élite para niños ricos de la región. Sin embargo, no quería que creciera alejado de la realidad que día a día golpeaba a muchos. Don Alfredo Mendiola, dueño de una gran fortuna, pero bondadoso con la gente de la ciudad, solía contribuir a muchas causas benéficas y hasta él mismo participaba activamente en la gestión de proyectos para beneficios de la sociedad. Pero no siempre había sido así. Cuando había sido niño, había padecido hambre, había pasado necesidad, no había sabido jamás lo que significaba tener un cumpleaños. La vida había girado en su contra. Con un padre echado a la bebida y su madre una mujer con problemas mentales, no le dieron un chance de sobrevivir de manera sana y tranquila. Siempre sus emociones pendían de un hilo que, dicho sea de paso, hasta se rompía cada cierto tiempo y era remendado por él mismo. Cuando cumplió los 13 años fue dado al Estado en un albergue de niños huérfanos. Su madre había perdido la razón y su padre fue víctima en una gresca y este falleció sin que siquiera se pudiera hacer un funeral y Alfredo tuviera el tiempo de sepultarlo al menos. Esos días eran recuerdos que estaban vivos en su mente y nada de lo que había logrado, por más bueno que fue, había podido borrarlo. No volvió a ver a su madre nunca más y fue realmente triste. Su vida estuvo llena de muchos sucesos tristes, pero su poder espiritual logró ponerlo a flote y se juró que si un día tenía un hijo, lo cuidaría y estaría para él, pero también lo mantendría con los pies en la tierra. Quería que su hijo aprendiera a convivir con los más necesitados y que creciera en él el fuerte deseo de ayudar a los demás. ¿Cómo lograrlo? Siempre se había preguntado. ¿Cómo podría hacer que su propio hijo sintiera esa necesidad de ser bondadoso y ayudar a los demás sin que su padre lo forzase? Él jamás le había contado su historia a su hijo. Su esposa tampoco lo sabía. Era un hecho que guardaba en su corazón con el fin de que no existiese ese recuerdo en su presente. La pregunta ¿era bueno ocultarlo acaso? Todo había cambiado una mañana mientras se encontraba él en el muelle municipal recogiendo las ostras para una mujer pescadora que le había dado trabajos cuando éste apenas cumplió los 17 años. Acababa de salir de aquel orfanato y allí observó a muchos hombres dedicados a la pesca de los mariscos ofrecer desesperadamente sus mercancías a los dueños de los restaurantes caros, quienes se pavoneaban de tener que pagar menos en otros lados. Lo hacían con el fin de que los pescadores artesanales entraran en pánico y ofrecieran sus productos por debajo del precio. Durante más de una semana estuvo observando ese efecto o esa farsa. Su empleadora, la señora Richardson, estaba entrada en años ya y a duras penas lograba sacar de las peñas algunos peces y ostras.
Aunque eran solo algunos, vender tan solo uno más era la diferencia entre vivir o morir de hambre. Alfredo caminó un domingo, siguió el camión de uno de los dueños de los restaurantes que previamente había llegado a comprar. Quería saber dónde se encontraba dicho lugar. Se llevó una gran sorpresa al descubrir un elegante restaurante, el más fino de todos. Ostentaban una fachada exclusiva. Los autos estacionados afuera denotaban que el lugar tenía la reputación de ser el mejor, pero él sabía la realidad y entendía que hacerse los tontos para ganar más era la única técnica usada por aquellos dueños de los restaurantes con el fin de aumentar sus márgenes de ganancia. ¿Qué podría ser?, pensaba. ¿Cuál era la fórmula? ¿Qué era lo que necesitaba? En Piura, el puerto cerraba a las 6 p.m. por oleaje. Nadie tenía ganas de seguir más. Era muy peligroso, decían muchos, pero él había visto que cuando el mar estaba calmado y el sol caía con el atardecer, se podía ver mejor. Sin embargo, todos los pescadores artesanales tenían ese tabú de solo trabajar hasta las 4:30 de la tarde. La señora Richardson era una extranjera que había quedado varada en el puerto de Paita, en Perú. Por su vicio de fumar, había llegado como turista, pero fumaba en extremo y a sus 55 años parecía una anciana de 80. Tenía fuerza aún, a pesar del ritmo de vida y estilo que llevaba. Al conocer a muchos pescadores en la zona, decidió quedarse. Sus familiares se cansaron de enviarle dinero y quedó a la deriva después de eso. Entonces se volvió pescadora, la única sobresaliente del lugar. Su look media ahombrada y su manera de hablar repelía a cualquier malcriado o vago de la zona que se quería propasar con ella rápidamente. La mujer buceaba primero, luego era pescadora. Lo bueno de tener una mujer así, que solo sobrevive y no tiene anhelos ni ambición que sobrevivir y pasarla bien, es que tienen toda la paciencia del mundo para enseñar lo que saben a alguien más. Así, a los 17 años, Alfredo empezó su carrera como buzo. La anciana arrebatada le mostraba a detalles las técnicas de buceo. Sacó todo lo que pudo en su primer día y demás. Estando debajo del agua al aprender las técnicas, jamás daba por perdido nada. La señora Richardson quedó sorprendida. Un día, cuando Alfredo Mendiola llegó con otro muchacho a quien le enseñaría a bucear y juntos sacarían media tonelada de caracoles, ostras y mariscos, sacarían todo lo que podían, ella se quedó asombrada. No lo podía creer. Ahora su legado se extendía por haberle enseñado a alguien más aquel arte de la pesca. Su primera carga les valió la compra de un viejo triciclo. Le faltaba un caucho todavía en la rueda. Aún a las 6 de la tarde, cargado de mariscos, el viejo triciclo hacía el ruido de rozar el aro con la carretera. Era el sonido del dinero que se aproximaba. En medio del centro no congeniaban con nada de la avenida exclusiva donde estaba el hermoso restaurante, en pleno centro de la ciudad. Una enorme bolsa de red contenía caracoles, pulpos, ostras y camarones. El goteo de agua aún se podía escuchar. Alfredo se mantenía justo en la puerta principal esperando la hora. Un camioncito saldría para hacer las compras al muelle, pero él se había adelantado. «Allí está. Señor, no tiene que ir al muelle. Hemos traído su carga hasta acá». «Hijo, esa agua va a oler mal afuera de mi restaurante», dijo el hombre gordo con una enorme cadena de oro en el cuello. «Claro, señor. De una vez bajen las cajas entonces». «Mira, muchacho, tienes que entrar para la próxima vez por el pasadizo. Allí dejarás la mercancía». «Sí, señor», había dicho Mendiola, fingiendo que lo conocía de años. Eso era. «Muchacho, me has ahorrado el combustible. Se te estropeó una llanta. Toma para que la arregles. La próxima carga que esté así de fresca, ¿de acuerdo?» «Claro que sí, así será», respondió Mendiola. El hombre gordo le entregó un sobre con un fajo de dinero. «Es lo mismo de siempre, ¿no?» «Sí», respondió Mendiola, como sabiendo de qué se trataba. En su mente solo sabía que su trabajo y plan había dado resultado. La señora Richardson estaba anonadada. ¿Cómo era posible esto? ¿De qué se había perdido? Mendiola le dio 10 billetes de 100 soles. «Gracias por el alquiler de los equipos. Seguiremos mañana si el agua no está movida y romperemos el récord. Arregle ese comprensor, señora Richardson. Casi me trago mi lengua abajo». El triciclo aún sonaba. Necesitaba unos neumáticos nuevos. Se dijo, lo haría mañana. A la mañana siguiente, él durmió hasta las 10 de la mañana.
La vieja cabaña de la señora Richardson le faltaba un pedazo de calamina. Era una mujer sin preocupaciones, solo quería pasar el día y despertar para ver qué le tenía preparado el tiempo. A esa hora el sol pegaba duro en la cara. De no ser así, habría seguido durmiendo, pero los socios estaban ansiosos y no podían esperar más. Tranquilos, la mejor hora para poder hacer la buena pesca es a las 4 de la tarde. Lo haremos con todo lo que tengamos. Hay una orden de trambollos, ojos de uva y lenguado. Es la comanda del rincón de Piura. La señora Richardson tomó los equipos, los puso en el triciclo. Allí fue donde recordaron el neumático. Mendiola mandó a armar los 3 aros con sus llantas nuevas. En una hora ya estaban listas. Las ansias los carcomían. La señora Richardson fumaba sin parar. «Cuando esté abajo, echa tu humo para otro lado», le dijo Mendiola. «Sí, claro, vamos por esa carga, muchachos». Después de decir esto, se lanzaron los 2 jovenzuelos. En el arrecife, en medio de la inmensidad de peces, empezó la cacería. La bolsa estaba llena y se llenaba a cada rato subía. El ardor de las manos de la señora Richardson le avisaban que era buen día de pesca, pero el límite podrían ser sus manos. «La última», dijo Mendiola. «No habrá otro día como estos». La jornada terminó rápido. Tenían más de lo solicitado, pero venderían todo como parte del pedido. Empujaron el triciclo, al cual ahora le brillaban los aros nuevos. Al llegar el cocinero, salió por un callejón y con cubetas separó los peces. Todos estaban en perfecto estado y no pudieron rechazar ninguno. «Buena pesca, hermanos», dijo él sin poder creerlo. «Hay 25 kilos de más. ¿Cómo haremos con esto? ¿También está a la venta?» «Claro, es cortesía a mitad de precio si lo quiere». «Por supuesto», contestó el cocinero y dio la orden al mozo que le pagase. La repartición ese día fue gratificante y tenían el dinero para continuar. La señora Richardson planeaba parchar la manguera que usaban para respirar bajo el agua, pero Mendiola dijo que ya era hora de renovarla, y así fue. El bote tuvo que salir del agua, fue reparado y potenciado. En tan solo 2 años de trabajo duro, Mendiola les dio sostén tanto a Martín su amigo y a la señora Richardson, quien llegó con una vieja moto sin tubo de escape. Sonaba ametralladora, pero a ella le daba felicidad. Era como una esperanza para ella, se había dicho. El mejorar le dio un sentido diferente a su vida, tanto así que un año después se fue a Canadá a visitar a su familia. Se hizo un corte de cabello y dijo que iría de vacaciones a visitar a su familia. Martín aún seguía asido fuertemente a las amistades de Mendiola. No lo dejaría por nada, se había dicho, y así siguieron. Compraron una cámara de pescadores, un camión con capacidad para distribuir las mercaderías sin dañarla. Mendiola llevó su cartera de clientes a un nivel más alto y una mañana despertó a comprar pan. Tenía ganas de caminar sin parar, comer en donde le llevaran sus pies. Mientras tomaba avena en plena avenida, tuvo una gran idea. ¿Y si él pondría un restaurante?, pensó. Tendría un lugar donde distribuir de manera ilimitada. Pero harían falta algunas cosas, como por ejemplo que necesitaba cocinar, saber cocinar. La idea le dio vueltas en su cabeza y lo cocinó hasta que quedó en su punto. Tendría todo el sistema y no habría forma de fallar. No tenía como para poner un enorme negocio, pero al menos sí para iniciar. Ahora Martín se encargaba de seguir con la faena, ayudado por 2 nuevos amigos. Amaban el mar y trabajaban sin presión, pasándola bien, ganando bien, sabiendo que su socio estaba construyendo una ventana para tener fluidez perpetua en el negocio. Mientras Mendiola aprendía cocina en pescados y mariscos en la capital, el negocio se mantenía con los clientes de siempre. No había forma de competir como siempre porque ellos eran los productores. Un año después de fajarse en gastos, sobre todo Mendiola, el restaurante estaba listo. Con sus propias manos lo había decorado y ahora estaba lista su obra de arte. La inauguración fue grande. Muchos en el muelle, quienes lo conocían, llegaron y comieron gratis. Celebraron que ahora tendrían una especie de monopolio que les permitiría vender a un precio razonable sin tener que mendigar a los demás empresarios. Este restaurante es del pueblo. Aquí se vende lo que el pueblo produce. De aquí sale el dinero para mantener a muchas familias. Ese lema traspasó toda la ciudad. La industria se creó. Llegaron los cocineros de la zona, los mejores. El negocio empezó a andar solo. Mendiola lo había logrado.
y tan solo tenía 23 años cuando eso ocurrió. Aún tenía unas viejas botas de cuero que la señora Richardson le había regalado. Había caminado duro con ellas. Encima no eran de su talla. Eran unas botas americanas, el único recuerdo que tuvo de la señora Richardson, porque jamás la volvió a ver otra vez. No supo lo que pasó con ella. Envió postales a Canadá, a la dirección que ésta le había dejado, pero no tuvo respuesta alguna. Los días fueron llenos de nostalgia. Se había supuesto que solo estaría por allá un año. Se sentía un vacío incluso en el muelle de embarque. Era la única mujer todoterreno y que no le temía a nadie. El mismo puerto y la misma gente la había hecho. Ahora no estaba, y Mendiola anhelaba, aunque sea agradecerle por haberle enseñado a bucear, por haberle enseñado aquel arte de la pesca, por ayudarlo en su negocio también, pero no hubo oportunidad. Con los meses Mendiola conoció a su esposa. Un año después tuvieron a su hijo Ronald Richardson Mendiola, en memoria de su amiga, así le habían puesto. Mendiola jamás supo ni siquiera su verdadero nombre de aquella mujer. Richardson era de suponerse era su apellido, y la gente del muelle la había bautizado así porque dijeron que su nombre era muy complicado de aprender. Alfredo Mendiola ahora tenía una oficina para coordinar con los demás pescadores la extracción y con el tiempo la exportación de los mariscos a la capital y luego al extranjero. Alfredo se mantuvo fiel a sus principios y decidió vivir en Máncora. Se estableció allí, no quería salir de allí. Cuando salió del orfanato él se lo había propuesto, que se quedaría donde lo llevarían sus pies. Hasta allí había llegado y allí se quedaría a vivir. Su hijo estudió allí con los demás niños del lugar y aunque tenía seguridad, quería que creciera con los principios naturales, sin pomposidades ni tampoco extravagancia. Años después, a los 17 años, su hijo fue enviado a la capital para estudiar medicina, en la mejor universidad ahora. Rendiría por sus medios más que por sus influencias. Mendiola lo hizo trabajar para el Estado a modo de sensibilización. Ronald llegó de Piura a la capital con el deseo de ayudar, pero en el camino, como era de esperarse, conoció a muchos de provincia que habían llegado humildes y con buenos principios y luego se convirtieron en soberbios y creídos porque ahora estudiaban en la capital. Fue una lucha para Ronald. Las palabras de su padre sonaban cada vez más lentas. Mendiola decidió entonces contarle su historia a detalle. Era tiempo de que lo supiera, se dijo. No escatimó en detalles. Ronald tenía lágrimas en los ojos al saber todo lo que su padre había pasado. Decidió obedecer a su padre. Se iría a atender a un hospital del estado para terminar su carrera. Mendiola decidió estar allí por esos días. Era una etapa crucial para su hijo, en la que él tenía que recordar quién le había dado la mano. Es una deuda que se tiene que pagar algún día. Si eres un hombre de honor y de palabra, devolverás el favor, le había dicho su padre. Estas últimas palabras había tenido Ronald presente mientras se desempeñaba como médico internista en el Hospital Central de la capital. Pero paradojas de la vida, un evento estaría por dejarle una cicatriz en el corazón, para siempre, a ambos. Mendiola creyó que era hora de soltar un poco de dinero para celebrar los logros de su hijo. Nunca lo había hecho, y realmente éste se había esforzado y deseaba hacerle un agasajo. Estaba tan ocupado con esos preparativos, mientras que Ronald, su hijo, atendía a todos por igual. Las consultas ciertamente no eran caras, eran lo más accesible para todos sin excepción. Así terminaba de atender en su turno. Le fue avisado entonces que aún le quedaban 5 pacientes más, pero su padre aguardaba para la reunión con su familia. Era su último día de internado. Ya había hecho mucho, se dijo. Hay una anciana que no da razón, dijo la enfermera. ¿Pero ha pagado su consulta?, preguntó Ronald. No, doctor, no tiene dinero. Haz que venga mañana entonces. Yo me tengo que ir y parece que no es nada grave, pues la veo conversando disparates. Bien, dijo Ronald, anótala para mañana. El día transcurrió como de costumbre. La celebración fue llevada al límite y todos la pasaron bien realmente. El agasajo fue un éxito. Al final, Alfredo Mendiola y su hijo Ronald quedaron a solas. Reflexionarían sobre algunas cosas que habían sucedido. Ambos hablaron de lo importante que era no solo ser un profesional, sino también ser un buen ser humano. La vida da vueltas, hijo, y uno tiene que estar siempre preparado para servir a los demás. En breve terminarás tu labor en el hospital del estado y probablemente seas tu propio jefe en tu propia clínica, pero jamás, nunca,
te olvides de dónde venimos, hijo», exclamó Alfredo, haciendo énfasis en la historia que él le había contado de su vida. «Te visitaré mañana, hijo. Sé que es tu último día de labor y quiero estar allí». A la mañana siguiente todo transcurriría como de costumbre, de no ser porque la enfermera llegó con una noticia fuera de lo común. «Doctor, ¿recuerda ayer a la señora anciana que vino para atenderse?» «Sí, claro, ¿qué pasó?» «Tal parece que no volverá más». «¿Y eso por qué?» «Supe que hoy en la madrugada estuvo haciendo fila para atenderse, pero trágicamente un ómnibus se despistó y la atropelló. Murió instantáneamente». «¡Ah, qué pena! Hoy me pasaron una historia clínica. Supongo que es de ella, para atenderse, o quizás se iba a atender. Qué lástima de verdad». Al ingresar para retornar los papeles de la desafortunada mujer, encontró a su padre y, viendo lo que tenía a disposición de ayudarle, le pidió de favor que regresara aquellos documentos a su lugar de origen. «Padre, regresa estos documentos. La paciente murió y no pasará su cita». Alfredo aceptó y lo miró extrañado. Era un evento fuera de lo común, pero algo parecía llamarlo a leer adentro de aquel documento. El folder estaba algo desgastado y algo sucio también. Al seguir su instinto, la foto de registro hizo que cayera de rodillas. «No puede ser». Ronald, quien aún no lo perdía de vista, fue a socorrerlo. El llanto le ganaba y su padre Alfredo caía de rodillas llorando y repitiendo: «No puede ser, no puede ser». «¿Qué pasa, padre? ¿Por qué te has puesto así?» «Hijo, ¿recuerdas que te conté mi historia?» «Sí, padre, ¿cómo olvidarla? Pues esta mujer que ves acá es la señora Richardson». «Padre, no puede ser. ¿Cómo podría saberlo? Yo no pude atenderla ayer, padre, por el agasajo. Su historial decía que venía por las pastillas para el Alzheimer». Ambos se abrazaron, sentados padre e hijo, quienes se habían preparado toda una vida siempre para devolverle el favor a la señora Richardson, y no imaginaron que la encontrarían así. La señora Richardson había llegado al Perú meses antes y padecía de algunas lagunas mentales, lo que le fue diagnosticado después como un Alzheimer en primer grado, el cual iba degradando su razón cada día, y por eso no había vuelto a Piura nuevamente. Bien, amigas y amigos, ¿qué les pareció esta hermosa reflexión? Sin duda alguna, un mensaje inmerso se encuentra dentro de ella. Si lograste encontrarlo, házmelo saber allí abajo en los comentarios. Yo con mucho gusto te regalaré un corazón. Y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Yo soy tu amigo como siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta un próximo latido de corazón y vida.